Roma conquistó medio mundo, y todo empezó con dos gemelos abandonados y una loba. Sí, esta historia no arranca con ejércitos ni emperadores, sino con dos bebés perdidos y un animal que decidió adoptarlos. Hoy te voy a contar, de una forma sencilla y sin que tengas que memorizar fechas, cómo esa pequeña aldea a orillas del río Tíber se convirtió en el imperio más poderoso de la antigüedad. Así que prepárate, porque viajamos en el tiempo para descubrir el origen de casi todo lo que somos hoy. Según la leyenda, todo comienza con Rómulo y Remo, dos hermanos que eran hijos del mismísimo dios de la guerra, Marte. Por movidas de poder y envidias familiares, alguien los abandonó en una cesta en un río para que murieran. Pero el destino tenía otros planes. Una loba, a la que llamaron Luperca, los encontró en la orilla, los rescató y los amamantó como si fueran sus propios cachorros. Gracias a ella, sobrevivieron. Cuando crecieron, ya convertidos en dos jóvenes fuertes y valientes, decidieron fundar una ciudad en ese mismo lugar. Todo iba de maravilla hasta que llegó la pregunta clave: ¿quién de los dos iba a mandar? La discusión se fue calentando, los ánimos se encendieron y en un arrebato de ira, Rómulo acabó matando a Remo. Un inicio familiar un poco intenso, ¿no crees? Para los romanos, esta historia tenía mucho significado. Explicaba por qué creían que su ciudad estaba destinada a dominar el mundo, y al mismo tiempo, ese asesinato entre hermanos ya marcaba desde el principio el carácter duro y a veces brutal de Roma. Después de la época de los reyes, Roma se organizó de una manera muy novedosa. Durante casi 500 años no tuvo emperadores. Fue una república, y esta idea es clave para entenderlos. El poder no estaba en manos de una sola persona, sino que se repartía para evitar abusos. Imagina un sistema con tres piezas principales. Primero, el Senado, una asamblea de aristócratas, los más ricos y sabios, que tomaban las decisiones importantes. Luego estaban los magistrados, algo así como los políticos de hoy, que gobernaban por un tiempo limitado. Y en la cima, los cónsules. Siempre había dos a la vez, y solo gobernaban durante un año. ¿Por qué dos? Para que se vigilaran mutuamente y a ninguno se le subiera el poder a la cabeza. La propia palabra república viene del latín res publica, que significa la cosa de todos. Y sí, los políticos romanos ya hacían campañas electorales, prometiendo de todo para conseguir votos, igualito que ahora. Podríamos decir que Roma inventó muchas cosas de la política moderna, incluido el caos y las discusiones interminables. Pero Roma no se hizo grande hablando en el Senado, se hizo grande conquistando. Su expansión fue una de las más espectaculares de la historia. ¿Cómo lo consiguieron? Pues con una maquinaria militar casi perfecta. Sus ejércitos, las famosas legiones, eran increíblemente disciplinados y organizados. Cada soldado sabía exactamente qué hacer. Pero no solo luchaban, también construían. Levantaron una red de caminos, las calzadas romanas que conectaban todo el imperio. Muchas de esas calzadas todavía existen hoy. Estas vías permitían mover tropas, suministros y correo a una velocidad nunca vista. Además, los romanos eran muy inteligentes. Cuando conquistaban a un pueblo, en lugar de aniquilarlo, a menudo lo convertían en un aliado, dándole derechos y oportunidades para formar parte del sistema. El ejército era una máquina de construir, no solo de destruir. Levantaban ciudades enteras, acueductos y puentes, y cada soldado cargaba con todo su equipo a la espalda: armas, armadura, herramientas y comida. Nada de Uber, nada de GPS, solo sandalias, disciplina y una voluntad de hierro. Pero tanto poder, tanto territorio y tanta riqueza trajeron problemas enormes. La república empezó a desmoronarse por dentro. Generales ambiciosos que tenían ejércitos leales solo a ellos, políticos corruptos, guerras civiles. El caos se apoderó de Roma, y en medio de toda esta agitación apareció una figura que cambiaría la historia para siempre: Julio César. Era un general brillante, un político astuto y un hombre con una ambición sin límites. Tras conquistar las Galias, en la actual Francia, el Senado le ordenó que dejara su ejército y volviera a Roma como un ciudadano más. Temían su poder. Pero César hizo todo lo contrario. Cruzó el río Rubicón con sus legiones, un acto que era una declaración de guerra directa.
Fue en ese momento cuando pronunció su famosa frase: Alea iacta est. La suerte está echada. A partir de ahí ya no había vuelta atrás. Es curioso, porque a pesar de su inmenso poder, Julio César nunca fue emperador. Fue nombrado dictador perpetuo, pero un grupo de senadores, incluidos algunos amigos suyos, lo asesinaron en pleno Senado por miedo a que se convirtiera en un rey. Su muerte no salvó a la República, sino que la sentenció. Roma cambió para siempre. Tras el asesinato de César y otra guerra civil, su sobrino nieto, Octavio, se hizo con el poder. Pero aprendió la lección. En lugar de llamarse dictador, fue mucho más listo. Adoptó el título de Augusto, que significaba algo así como el venerable, y mantuvo las apariencias de la República, pero en la práctica, él tenía todo el control. Con Augusto, oficialmente, empezó el Imperio Romano. Roma vivió entonces su época de mayor esplendor, la conocida como Pax Romana, 2 siglos de paz y prosperidad. Pero no todo fue gloria. La lista de emperadores romanos tiene de todo. Hubo grandes gobernantes como Augusto o Trajano, pero también algunos personajes bastante peculiares. Calígula, por ejemplo, se dice que quiso nombrar cónsul a su caballo. O Nerón, a quien la leyenda acusa de ponerse a tocar la lira mientras Roma ardía en un gran incendio. Digamos que para ser emperador romano no hacía falta pasar un test psicológico, y el poder absoluto a veces sacaba lo peor de cada uno. Pero Roma no solo conquistó y tuvo emperadores locos. Su mayor legado es todo lo que construyó y que todavía usamos hoy, casi 2000 años después. Su sistema de leyes, el derecho romano, es la base de la mayoría de los códigos legales de Europa y América Latina. Su ingeniería era simplemente brutal. Construyeron acueductos gigantescos para llevar agua a las ciudades, algunos de los cuales siguen en pie. Sus ciudades, con sus foros, basílicas, teatros y anfiteatros, definieron el urbanismo para siempre. Incluso cosas tan cotidianas como nuestro calendario, con los nombres de los meses, o los números que a veces usamos, vienen directamente de ellos. Muchas de las grandes ciudades europeas, como Londres, París o Viena, nacieron como campamentos militares romanos. Su huella está por todas partes, así que, aunque el Imperio Romano cayó hace siglos, en realidad nunca desapareció del todo. Sigue vivo en nuestras leyes, en nuestras lenguas que vienen del latín, en nuestras ciudades y en nuestra forma de entender el mundo. Es una historia increíble, de una pequeña aldea fundada por 2 gemelos criados por una loba, a un imperio que dominó el mundo conocido y sentó las bases de nuestra civilización. Si te ha gustado este viaje a la antigua Roma, suscríbete al canal para no perderte las próximas aventuras históricas. Y ahora te pregunto a ti, déjame en los comentarios, ¿qué emperador romano te parece el más loco de todos? Nos vemos en el próximo video.